La mayoría de las adaptaciones de videojuegos a películas son basura, pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte ¿por qué? Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver qué es lo que realmente hace que una película basada en un videojuego funcione. Desde hace mucho tiempo han existido las películas de videojuegos y durante mucho tiempo había algo llamado la maldición del videojuego. Esta maldición era que cada una de las adaptaciones de videojuegos a películas que salían eran horribles. Desde esta madre de acá siendo Bowser hasta el jefe maestro, sí, el jefe maestro, enseñando la cara en el segundo episodio y haciendo el frutifantástico con una prisionera de guerra. Esos son solo dos ejemplos de bastantes adaptaciones de videojuegos a películas que han sido decepcionantes. O sea, pareciera que el objetivo al sacar una película de videojuegos es ver qué tanto pueden arrollar y destruir todos los fundamentos que tienen nuestros videojuegos favoritos. Pero si lo único que sale de todo esto son cosas negativas, ¿por qué es que queremos que adapten nuestros videojuegos favoritos a películas? ¿Cuál es el principal objetivo? Siento que una de las principales razones es porque queremos compartir el videojuego que amamos con el mundo. O sea, hay audiencias para todos, ¿no? Películas, videojuegos, carreras de canicas, carreras de botargas. ¡Manes, papá, impresionante! ¡Todos contra todos! ¡Quítate, Patricio! ¡No! ¡Y Bob Esponja lo tiran! ¡Tigre, Barney! ¡Quítate, Patricio! Así que es entendible que no a todos les guste tu videojuego favorito. Tú mismo sabes que se están perdiendo una excelente historia. Yo de verdad no sé a cuántas personas le he recomendado la historia de The Last of Us, y antes de la serie era difícil compartir mi amor por esta historia a otra gente que no jugaba a los videojuegos. Ahora, desde que salió la serie de The Last of Us y fue una adaptación perfecta, puedo felizmente recomendarle a cada persona que veo esta serie. Y si estás conmigo y tenemos tiempo libre, cuidado porque te siento y te pongo a ver toda la serie en una tarde. Esta definitivamente es una manera mucho más fácil de compartir con demás personas mi amor por la historia de este videojuego, así como por qué me gusta tanto. A comparación de League of Legends, que es un juego que odio y que por alguna razón juego, que no me sentí orgulloso de recomendar hasta que salió la serie, que resulta que la serie es una de las mejores piezas de animación que han salido en los últimos años. Aquí pasa un efecto contrario porque definitivamente yo recomiendo a la gente que vea la serie de League of Legends Arcane, pero cuando me dicen, oye, ¿y qué tal el juego? ¿Vale la pena jugarlo? La serie estuvo muy buena. De verdad, te estoy hablando desde el fondo de mi corazón. No lo juegues. Es por tu bien. Y de eso es lo que se trata, poder tener una adaptación de tu videojuego favorito. Es poder compartir tu experiencia al jugar tu videojuego favorito, poder compartir con las demás personas por qué es que te gusta tanto y quién sabe, tal vez hasta se animen a jugar el videojuego y ahora puedan compartir distintos puntos de vista. Lo que me lleva también a decir que una de las ventajas más grandes de adaptar un videojuego a una película es que puedes introducir nuevas audiencias al mundo de los videojuegos. Aunque no lo creas, hay mucha gente que todavía cree que los videojuegos son cosas infantiles o una pérdida de tiempo, lo que algunos lo son, como estos simuladores en donde trabajas de empleado en una tienda. O sea, sí sabes que puedes hacer eso en la vida real y aparte, cuidado, yo sé que esto puede parecer imposible, pero ¿te pagan? Amantes de simuladores, por favor no me odien, esto es un chiste, gracias. Mucha gente todavía piensa que los videojuegos son solo para niños, cuando en realidad los videojuegos son mucho más que eso. Los videojuegos últimamente se han convertido en un arte, en una forma de expresión, una forma de transmitir historias y meterte en un mundo en el que tal vez nunca podrás vivir. Ya sea sintiendo la experiencia de cómo es ser Peter Parker y tener que lidiar con problemas de persona normal y el peso de salvar una ciudad, vivir en un mundo postapocalíptico lleno de zombies en el que tienes que tomar una de las decisiones más difíciles de tu vida, o vivir en el viejo siendo un vaquero atravesando una de las historias más profundas y llenas de sentimientos que hay. Los videojuegos son una manera de contar historias, de meterte en un mundo completamente distinto al que estás acostumbrado y sentirte parte de algo mucho más grande que tú. Los videojuegos son arte y eso es algo que mucha gente no entiende y que gracias a una buena adaptación más simple y más corta como una película pueden comprender. Y aparte de poder compartir con los demás tus videojuegos favoritos, también hay beneficios que puedes tener tú como fan al ver una nueva versión de tu videojuego favorito. Por ejemplo, ver nuevas perspectivas y distintas historias que tal vez en el videojuego no dieron tiempo de repasar. Tanto un videojuego como una película tienen distintas maneras de expresarse, lo que significa es que tal vez un videojuego se pudo haber perdido de una historia bastante interesante, por lo que aquí es donde podría entrar en una película a expandir esto y contar la historia con mucho más profundidad. Y lo mismo puede hacer un videojuego con una película. Un ejemplo perfecto de esto es la serie The Last of Us. En la serie de The Last of Us tenemos un episodio entero que trata sobre la relación de una pareja viviendo en un mundo postapocalíptico de The Last of Us. Este episodio no trata de zombies, de armas, de peligro, nada de eso. Este es un episodio que narra de manera perfecta una historia de amor bastante sentimental entre esta pareja, que fácilmente te puede hacer llorar. Digo a ti porque tú eres muy débil, no yo que soy
Ya me estoy acordando. Y esta historia no se explica para nada en los videojuegos de The Last of Us. Lo único que tenemos en el videojuego es una nota que encuentras en la casa de esta pareja que te cuenta esta historia de manera muy resumida. Así que gracias a que la serie se decidió tomar el tiempo de explorar más esta historia y contarnos una especie de belleza en el apocalipsis, pudimos tener un episodio perfecto que nos dio más contenido a nosotros los fans de los videojuegos y que aparte es una historia súper bien llevada. El episodio se llevó un Emmy. Y eso es porque tanto los videojuegos como las películas son distintos medios de expresión, por lo que cada medio puede aportar distintas cosas a la historia original y contarnos de una nueva manera o expandir la historia que ya conocemos. Pero a veces la historia no necesita una adaptación, ¿sabes? No necesita ir más allá de ser un videojuego. Por ejemplo, no sé quién fue el genio incomprendido que dijo, ¿sabes qué estaría bueno? Una película de Angry Birds. No hay nada que sacar de ahí, excepto este chiste. Hi. I eat dirt. Lo admito, me reí. Habiendo tantas opciones buenas de videojuegos que podrían ser películas increíbles, nos dan a la de los pájaros aventándose a los cerdos porque se les robaron sus huevos. Les recomiendo a los pájaros que se los peguen, a mí me funcionó, nunca me los han robado. Así que este siendo el ejemplo de una adaptación de videojuego a película que simplemente no tiene que suceder, ¿cuáles son las distintas adaptaciones de videojuego a películas que existen, cuáles funcionan y por qué es tan difícil hacerlo bien? Con los distintos tipos de adaptaciones de videojuego a película que hemos tenido, creo que pude hacer una buena lista de las 3 categorías que destacan y las que son las más comunes: el videojuego con una historia cinematográfica, el videojuego con un increíble lore que no se explora en el juego y el videojuego que es bueno pero no tiene una trama concreta en general. Empezamos con los videojuegos que tienen historias cinematográficas. Esta clase de videojuegos son los que básicamente podrían ser películas. Son los videojuegos que tienen mayor facilidad al adaptarse a una película porque su formato es muy similar. Por ejemplo, The Last of Us, Red Dead Redemption, God of War. En todos estos juegos sigues una historia concreta por capítulos. Cada capítulo del videojuego es una nueva aventura que continúas hasta que se acaba el juego. Aparte de que visualmente estos juegos son muy bonitos, tienes paisajes hermosos, fotografía increíble, escenas en las que ves a los personajes interactuar. Esto en mi humilde opinión son los mejores videojuegos. La verdad es que disfruto mucho sentarme a participar en una historia increíble durante días y yo era muy fan de los multijugador. Ahorita ya los dejé de lado, digamos que ya no me divierten mucho. ¡Coño! ¡Mierda! ¡Joder! Los videojuegos de historias cinematográficas son bastante fáciles de adaptar a un live action. Para la serie de The Last of Us, por ejemplo, literal hay escenas que son exactamente igual al de los videojuegos. Era muy difícil arruinar esta historia en un live action porque ya tienen exactamente una fórmula que seguir. Ya tienen la historia hecha. El videojuego se siente como una película jugable, así que para las series solo tuvieron que añadir un par de cosas para conectar la historia y llenar estos vacíos en los que juegas con el personaje, lo que en mi opinión lograron hacer perfecto. El otro tipo de adaptación que tienes es el videojuego con un increíble lore que está desaprovechado o no se explora en el juego. Bueno, yo tengo que encontrar un corto más título para esto. Hay ciertos videojuegos que tienen una historia muy buena de fondo. El mundo es gigantesco, hay peleas masivas medievales, distintos tipos de personajes, magos, arqueros, peleadores, todo lo espectacular que te puedas imaginar, y cuando llega la hora del gameplay, ¡pum! Un juego de cartas. El mejor ejemplo que puedo encontrar para este tipo de adaptación de videojuegos es League of Legends. Tan solo ve una de las cinemáticas con las que promocionan el juego. ¡Dios! Mira ese caballero cómo va corriendo y reventando a todos. ¿Y esa? Tremendos guantes que tiene. ¡Oh! 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 ¿Y esa? Ya me enamoré. ¿Qué es esa madre calva? Espera, ¿eso es una cadena saliendo de su estómago? ¿Acaba de caer una górgola del cielo? Estos dos ya están haciendo un dúo. ¡Buah! ¡Qué pedazo de escena! Ok, esto me lo tengo que instalar ya. No puedo esperar para jugarlo. Y luego te lo instalas y es como... Estos juegos usualmente tienen un potencial increíble por la historia que tienen detrás. O sea, tan solo League of Legends tiene más de 100 personajes jugables y todos estos personajes tienen una historia que se conectan entre sí con los otros personajes. Tienen mundos, tierras, distintos tipos de especies. El lore de League of Legends es uno de los más espectaculares que hay y tiene muchísimo contenido para darnos una adaptación digna de este lore. Arcane es una serie que nos cuenta la historia de los personajes con los que jugamos en el videojuego y que al mismo tiempo profundiza mucho más la historia y da la oportunidad de aprovechar el lore a través de los paisajes increíbles, personajes bien desarrollados y distintas historias que
poco a poco se van conectando hasta crear un universo. Así que para adaptar League of Legends a una serie solo tuvieron que aprovechar el lore del videojuego. Pero también, claro, para que los fans del videojuego estén felices, aventaron un par de referencias al videojuego como distintos ataques icónicos de los personajes, dibujos animados y referencias a otros personajes. La serie de Arcane es el ejemplo perfecto de cómo adaptar un videojuego, el cual no se aprovecha muy bien la historia en este. Y por último, pasamos al siguiente tipo de adaptación. La adaptación del videojuego que es muy bueno, pero que no tiene una trama concreta en general o tiene muchos tipos de tramas. Algunos ejemplos de estos videojuegos son Fallout, Mario Bros y Sonic. En los videojuegos de Mario Bros tienes un simple objetivo. Te roban a tu gatiña, dices mamma mía y te agarras de valor y vas a rescatarla a través de distintos niveles y enfrentándote a todo tipo de monstruos hasta llegar a la tortuga que escupe fuego que se robó a tu gatiña. Entonces le ganas a la tortuguiña, rescatas a tu gatiña y bravo, te pasaste Mario Bros. Este es un gran formato que funciona para un videojuego. Te diviertes atravesando distintos niveles, exploras nuevos mundos y te enfrentas a todo tipo de criaturas. Pero para una película esto puede ser un poco aburrido. Tienes que agregar algo más, meterle más sentimiento a la historia, explorar mejor a los personajes. Tienen que darte una razón para que esos personajes te importen, además del hey, yo jugué con él. Así que por eso en la película de Mario que salió hace poco, vemos la historia de los Mario Bros. Vemos que Mario y Luigi son dos hermanos que son bastante unidos y tienen una gran pasión por la fontanería. Así como también vemos cómo su papá tal vez no les apoya mucho y duda de sus decisiones. Nuestros personajes tienen sus propios problemas que tienen que ir resolviendo a lo largo de la película. Y así es como pasan de ser unos simples plomeros con daddy issues a ser los salvadores de un reino lleno de honguitos. En la película de Mario profundizan más la historia de Mario y Luigi y nos dan otra perspectiva del videojuego, así como darnos referencias al videojuego con el que crecimos y paisajes muy bonitos. Adaptar este tipo de juegos no solo se trata de dar referencias sobre cosas que pasan en estos mismos, sino expandir mucho más la perspectiva y la historia que tenemos de nuestros personajes favoritos. En Fallout pasa más o menos lo mismo. En el videojuego, habiendo tantas tramas y distintas formas de jugar, en la serie tenemos a distintos personajes que adaptan este tipo de jugabilidad y seguimos múltiples tramas, pero sin perder el hilo de la principal. Para adaptar este tipo de juegos tienes que explorar más a fondo tus personajes principales y darles algo que los haga más que simples personajes jugables. Y esas son las tres tipos de adaptaciones que creo yo que son las más comunes, pero lo más importante de cada una de estas adaptaciones es que sepan una cosa, algo esencial que distingue a una película de un videojuego y que es absolutamente necesaria para que una adaptación de un videojuego funcione. Y esto es transmitir la experiencia que te da jugar un videojuego. Los videojuegos te dan una experiencia muy distinta a la que te da una película. Mientras que en una película tienes una historia estricta que seguir, por ejemplo, tienes a tu personaje principal ya establecido, él va a tomar decisiones, tú no tienes ningún tipo de influencia sobre las acciones que pueda tener el personaje principal, a comparación de, por ejemplo, un videojuego. En un videojuego tú puedes decidir cómo quieres pasar cada misión. Sí, tienes una historia en general que tienes que seguir y un camino, pero tú decides cómo cruzas este camino. Por ejemplo, tal vez tú eres de los que les gusta ser más sigilosos en un videojuego, de los que les gusta planear cada pequeño movimiento y pasar las misiones sin recibir ningún tipo de daño. O tal vez todo esto te da igual y tú vas directo a lo John Wick reventando a todos, pero todo esto queda en la decisión de la persona que está jugando. Queda a tu criterio y la experiencia que tú quieras tener al jugar el videojuego. Y eso es algo que es muy difícil de transmitir hacia una película. Por ejemplo, en la parte en la que estaba investigando para hacer este video, me vi un video del canal que se llama Like Stories of Old. Y este canal tiene un video en el que habla sobre por qué la adaptación de Fallout es perfecta. Y pues en este video menciona que lo más importante al hacer una adaptación fiel es transmitir esta experiencia que te da jugar un videojuego. Por ejemplo, en Fallout te transmiten la experiencia a través de los distintos personajes de la serie. Tienes al personaje principal que es una completa novata en el mundo de afuera donde todo es peligroso y poco a poco la vemos aprendiendo del mundo post-apocalíptico en el que vive. Por el otro lado tienes al Ghoul, que representa a esta parte tryhard de la comunidad que no falla ni una bala y se sabe cada uno de los códigos de los videojuegos y cómo funciona. Sabe qué hacer en cada situación y todo esto gracias a la experiencia de haber jugado juegos pasados o porque son tryhard que no duerme, no toca pasto y nunca mea. Además de esto, en la serie tienes estos momentos que parecen ser como misiones secundarias que fácilmente te podrías encontrar en los videojuegos. Tal vez interactuar con alguien que nunca has visto en tu vida y te pide si le das un poco de agua. Una simple escena como esta ayuda a representar y transmitir esta energía que te puede dar jugar el videojuego. En este video también menciona el gran ejemplo de The Last of Us, en el que dice que The Last of Us no solo es un juego sobre combatir zombies, humanos y resolver acertijos. No, The Last of Us es un videojuego que te transmite una historia de conexión entre dos personas que se acaban de conocer y resulta que son perfectas una para la otra. Padre que perdió a su hija y una hija que perdió todo.
pasó. Estas dos personas se encuentran y tienen que atravesar todo Estados Unidos para al final llegar a una decisión que te dejará impactado y te marcará por siempre. Entonces, para el final de la historia, tú te sientes parte de la decisión que se va a tomar. Así que tienes que saber transmitir esta energía de jugar el videojuego a la película para que pueda funcionar. Tienes que saber darle a la audiencia este mismo sentimiento al capturar toda la esencia que puedes tener al jugar el videojuego. Y así es como consigues una adaptación fiel al videojuego. Aunque claro, no puedes transmitir 100% la experiencia. A pesar de que la serie de The Last of Us sea increíble, nunca se va a poder comparar con el videojuego. Y esto porque son distintos medios de expresión que cada uno aporta algo distinto. Cada medio tiene su propia forma de adaptar una historia y cada uno te puede dar distintas perspectivas para ayudarte a comprender la esencia de la historia. Y ese es el punto clave. Yo creo que para hacer una buena adaptación de videojuego a película, tienes que saber capturar la esencia del videojuego, agregar nuevas cosas que pueden aportar más a la historia y aprovechar al máximo el medio en el que estés contando la historia, ya sea un videojuego o una película. Y algo muy importante que hay que recordar, no siempre vas a poder satisfacer a todos. Siempre va a haber algo que no le va a gustar a alguien. Así que la próxima vez que veas que saldrá una nueva adaptación de videojuego o te preguntes a ti mismo qué videojuego podría ser una buena película, ya sabes perfectamente qué esperar y lo más importante que tiene que tener esta adaptación para poder ser una película fiel a tu videojuego favorito. Muchas gracias, suscríbete para más y nos vemos luego.